Muy buenas tardes, bendiciones en el nombre de Jesús, de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Esta tarde de un día viernes en cuarentena, vamos a aprovechar para comenzar un libro más de la Biblia y comentarlo. Queremos hacer algo especial para todos ustedes, así que comenzamos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres maravilloso, Padre Santo, Papá especial, Espíritu Santo, que nos llenas de tu poder y nos das sabiduría. Oramos para que esta reunión sea de provecho y que todos podamos aprender y utilizar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy día vamos a revisar el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se escribió entre años 50 y 60 después de Cristo. El de Mateo entre el 60 y el 70. El de Lucas entre el 70 y el 80. Y el de Juan el 95. O sea, el orden histórico es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ok, comenzamos con el versículo 1 y 2, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recordemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sí? La buena noticia de que Dios ha venido al mundo. Como está escrito de Isaías el profeta, he aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Mandaré mensajero delante tuyo. Está hablando de Jesús, un mensajero. Ese va a ser Juan el Bautista, que prepara camino delante de ti. Esta cita, sigamos con el 3 y el 4, por favor. Es una voz que clame en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Estas palabras las vamos a encontrar en la Biblia Septuaginta y no vamos a encontrarlo en el Antiguo Testamento nuestro. En la Biblia que se usaba en esa época, no es la Biblia como la que conocemos ahora, pero todo el Antiguo Testamento era la traducción Septuaginta, que era la más aceptada en ese momento. Y cuando comparamos los textos, vemos que las citas de Jesús del Antiguo Testamento todas correspondían a la Septuaginta, con gran precisión. Con las otras traducciones no era así. O sea, esa era la traducción que usaban en ese momento Jesús, sus apóstoles, sus discípulos. Muy bien, entonces una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Antes de la venida del Señor, Juan el Bautista preparó el camino. Ahora, Jesús ya vino al mundo, dio su vida, pero todavía no ha llegado a mucha gente y no ha llegado el mensaje adecuado. Entonces la primera parte de este capítulo nos está diciendo: nosotros, los hijos de Dios, hermanos de Jesús, tenemos que preparar el camino para que la gente reciba a ese Jesús, y al recibirlo se vuelva parte de nuestra familia. Recuerden, esto no solamente es para hace 2000 años, es para nosotros ahora. Tenemos que preparar el camino del Señor para esas personas, o esa sociedad, o ese grupo. Ábranle camino, es una orden, tenemos que abrir camino. Bueno, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vueltos a Dios para ser perdonada. Lo que hemos entendido hasta ahora en las traducciones que tenemos, las más comunes, era que los bautizaba para perdón de pecados. Pero cuando tenemos estas últimas traducciones con más detalles, más basados en los manuscritos antiguos, entendemos mejor el sentido todavía. No cambia, pero lo entendemos mejor. Dice que predicaba que debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. O sea, era un acto físico para que la gente viera realmente se está arrepintiendo, porque sumergirse en agua significaba morir a lo anterior, ser bañado por el Espíritu y pasar a ser una nueva criatura que ha renacido. Al salir del agua vuelve a renacer, ¿no? Y vuelta a Dios para ser perdonada. Ellos hablaban de que tenían que hacer arrepentimiento. Arrepentimiento no es culpa. Arrepentimiento es un cambio de 180 grados. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metanoia, que no significa culpa, significa cambio. Estaba fumando, dejo de fumar. Estaba comiendo de más, dejo de comer de más. Estaba engañando a alguien o robando, ya no robo más. Arrepentimiento es el cambio, no es solamente la emoción o la decisión. Por eso dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea que en los frutos podemos ver que realmente estamos arrepentidos, no de corazón, de cabeza, sino de hechos. En la nota de pie de página notamos que en la versión griega dice exactamente: ábrale camino, que está en la versión griega
de la Septuaginta. La que sigue, por favor. Versículo 5. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y, escuchen eso, he subrayado esto, no está subrayado en la Biblia. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Qué interesante. Con la traducción antigua es decir, los bautizaban nada más. Pero acá hay una traducción más antigua que dice cuando confesaban sus pecados. Ahí venía el bautismo. ¿Qué cosa significaba esto? Confesar sus pecados era el inicio del arrepentimiento. Estoy diciendo, sí, reconozco que he fallado. Ese es el primer punto, reconocer que hemos fallado. Y en ese momento yo quiero el perdón. Ahora sí, no perdóneme sin reconocer mi parte. Bien claro en este versículo. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Cuando Jesús habla de Juan después, ¿a quién saliste a ver? ¿A un hombre rico o a un poderoso? No, a un hombre vestido con ropa muy pobre, que no tenía grandes riquezas. Pero toda Jerusalén, toda Judea iban a hablar con él. Recordemos que en la profecía de Daniel, que lo vamos a revisar en otra clase, habla de las 70 semanas y dice que las 69 semanas, que son un periodo de 7 años, desde la orden dada por Ciro para reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe, iban a ser 69 periodos de 7 años, que correspondieron exactamente a la fecha en que Jesús fallece. Históricamente Jesús cumple una profecía con su muerte, con la fecha de su muerte, con el año de su muerte inclusive. Entonces los judíos estaban esperando el Mesías, porque sabían que para que muera un Mesías tiene que haber nacido o venir antes. Entonces estaban con mucha expectativa. Y hasta le preguntaban si él era el Mesías a Juan Bautista. Pero obviamente dijo que él no era. La siguiente, por favor. 7. Juan anunciaba, ese era su mensaje. Pronto viene alguien que es superior a mí. Pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista en otro evangelio, dice que de los nacidos de hombre, nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Entonces, él, siendo el mayor a los ojos de Jesús, porque él lo expresa, vamos a ver que él reconoce su posición. Reconoce su posición. Dios nos ama con un amor inefable, sabemos que somos sus hijos, pero comparados con él, con Jesús, desde el punto de vista material, ni siquiera somos dignos de ser sus esclavos para amarrar los zapatos. Esto es lo más alto que puede llegar una persona en humildad, reconocer cuánto vale Dios y cuán poco somos comparados con él. Por otro lado, tenemos que ver luego la comparación que como hijos de Dios y somos la esposa de Cristo y nos sentamos con él en lugares celestiales. Pero ese ya es otro punto que vamos a entrar después. Pero el primer punto es humildad. ¿Cómo me acerco a Dios? Con humildad. Este es un hombre humilde. ¿Qué dice Juan en el 8? Yo los bautizo con agua. Es un bautizo con agua. Pero él, o sea, el que viene, os bautizará con el Espíritu Santo. En otras traducciones, con el Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo. O sea, dice, yo no te puedo bautizar con el Espíritu Santo. Mi bautismo es de agua. Pero el que viene, ese es el verdadero bautismo. El que te va a sumergir en el Espíritu Santo. Adelante, por favor, versículo 9. Cierto día llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Escuchen esto. Cuando Jesús salió del agua, vio, Jesús es el que vio, no Juan, que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él o hacia él, según la otra traducción, como una paloma. Como una paloma. No que era una paloma. La que sigue, por favor. Y una voz dijo desde el cielo, tú. O sea, él vio, la paloma desciende hacia él en él, y la voz que dice, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. En la traducción, nueva traducción viviente. En la Reina Valera, y en ti tengo complacencia. Yo me gozo de que tú estás haciendo mi voluntad, que has bajado del cielo, has aceptado venir a la tierra y ahora estás cumpliendo tus años de ministerio en el que vas a dar tu vida y vas a ser el cordero sacrificado y su sangre derramada por todos los que van a creer y van a ser mi familia al lado. Ese es, ¿por qué tengo gozo? Dios está en gozo porque ve lo que va a resultar de ese hecho. Dios está en gozo en nosotros cuando obedecemos, porque vemos que cuando obedecemos vamos a tener alguna victoria, algún avance, algún crecimiento. Dios se goza
en Jesús y se goza en nosotros cuando estamos en obediencia. Luego del bautismo y que ya había salido, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. La que sigue fue el Espíritu Santo que lo impulsó, no fue su idea. Donde en el desierto Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Esa es otra promesa también ahora, porque como hijos de Dios, cuando estamos en dificultades en lugares desérticos, los ángeles nos cuidan. Recuerden que Jesús dijo, es conviene que yo me vaya, una, porque venga el Espíritu Santo, y en otro momento dijo, vosotros haréis mayores obras que yo porque yo voy al Padre. O sea, su partida era darnos mayor poder a nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de todo lo que va a pasar a través de nuestra vida cuando creemos, confiamos y actuamos según la palabra. Más tarde, después del arresto de Juan, cuando Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios, o del reino de Dios, o evangelio de Dios. La buena noticia significa el evangelio. Predicó el evangelio, predicó la buena noticia. ¿De qué? Del reino de Dios. Muy bien. Jesús no comenzó a predicar realmente y abrió hasta que Juan fue apresado. Cuando Juan terminó su ministerio, él entró. Dios mismo, Jesús, respetando el ministerio de Juan hasta que el ministerio de Juan se acabe para recién entrar él. No se precipitó, no empujó, no forzó, ni cuando vino dijo, oye, yo soy mayor que tú, ya muévete. No, respetó los tiempos de Dios. Esos tiempos de Dios son también para que nosotros los respetemos. Adelante, por favor. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Dios ha prometido y va a cumplir. ¿Cuándo? A veces no sabemos, pero la promesa de Dios siempre se va a cumplir. El reino de Dios está cerca. Claro, Él ya estaba ahí y venía a salvarnos en su persona, con su palabra, pero también con su sacrificio. Faltaba poco, 3 años. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena nueva. Arrepentirse nuevamente es no solamente sientan culpa, acepten el diagnóstico que están equivocados, acepten sus pecados y dejen de hacerlos. Y crean esta buena nueva, que el reino de Dios ya se acerca. Esas dos cosas juntas que predicaba Jesús era básicamente el todo. 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Simón, que luego fue llamado Pedro, a partir del capítulo 3, 16 del Evangelio de Marcos, ya no lo llaman Simón, sino que lo llama Pedro. Su hermano Andrés. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, lo podemos ver en otro evangelio, y él fue el que le habló a Pedro. Entonces, no es el primer momento en que Simón y Andrés habían visto a Jesús. Este es el momento en que Jesús los llama a su servicio. Caminaba y lo vio a Simón y Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca, o sea, eran pescadores, eso vivían. La que sigue, por favor. Los vio y los llamó y dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Por si acaso, todo discípulo, todo el que decide ser discípulo de Cristo, convertirse a Él y que Él es tu Señor, nuestro trabajo es ser pescadores de hombres. De todos, no del pastor, no del líder, no del que hace las clases dominicales para los niños, de todos. Dios nos está diciendo, sean pescadores de hombres. Yo voy a haceros pescadores de hombres. Ya te dio el título, te está dando la palabra para que tú la uses y llegues a las personas y los pesques para Cristo. El pescador es una persona con mucha habilidad. La palabra te da habilidad, el Espíritu Santo te da habilidad. Un pez cae con una carnada, otro pez cae con un anzuelo, otro pez cae con una red, otro pez cae con un arpón. Hay que usar la carnada adecuada para cada diferente tipo de pez. Y por eso nos hace pescadores. No alguien casual que tiene una red, no. Es alguien que está buscando cómo conseguir los mejores peces y capturarlos para el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Enseguida, en la conversión en reino de verdades, y luego no significa después, sino luego es inmediatamente, significa esto de enseguida, dejaron las redes y lo siguieron. Ellos ganaban plata en ese momento. Pero Dios les ofrece algo mejor. Dios siempre te ofrece algo mejor de lo que tienes hasta este momento. Su palabra te dice, deja de hacer esto que te entretiene, que te distrae, que te gusta. Si te lo está pidiendo es porque te quiere dar algo mejor. De pescadores de peces a pescadores de hombres. Definitivamente. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo que me pida Dios es lo mejor para mi vida. Ahí mismo voy. ¿Cuándo lo siguieron? Inmediatamente.
cuando Dios te pide que pares algo, que dejes de hacer algo, que no sigas pecando en algo, que hagas tal misión, hazlo. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es el día de salvación. Y tienes que hacerle caso a Dios. La que sigue, por favor. Un poco más adelante, en la misma orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. En otra dice tejiendo las redes. Los llamó de inmediato. Apenas los vio, también los llamó. Ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados que no eran de la familia. Ahora, en este caso eran más prósperos que Pedro, tenían más, una familia con más, aparentemente más ingresos, más capacidad, contrataban gente para que puedan trabajar para ellos también, significa que tenían mayor también capacidad económica, pero ellos también, Dios me lo pide, allá voy. Esto no fue sin conocerlo, por si acaso, ya lo habían conocido antes, lo podemos ver en otros evangelios. Ya que sí. Acá estábamos hablando del llamamiento. Cuando Jesús dice, deja todo y ven y sígueme, te está llamando para pastor, te está llamando para ministro, te está llamando para misionero, te está llamando para lo que sea. Ese es cuando es un ministerio específico. Pero a todos nos está llamando a seguirlo a Él. ¿Cuándo? Ya. Hoy día te está diciendo, deja de vivir como estabas viviendo. Lee mi palabra. Asiste a las reuniones, ayuda a otros, sírveme, ama a los demás, cuida a tu mujer, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, cuida a tus padres, da un ejemplo de mí, sígueme, sigue lo que te manda a avanzar. Capítulo 1, seguimos todavía, versículo 21, entraron a Capernaum, que era la ciudad donde más tenía alojamiento Jesús, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga la abrían los días de reposo, otros días no la abrían, pero el resto de la semana estaba. Pero era, en ese momento enseñaba, aprovechaba que estaban juntos. En otras palabras, siempre que se podía, enseñaba. El sitio ideal para enseñar porque la gente estaba yendo a aprender a la sinagoga. Entonces era un buen momento para aprovechar. Donde se te abre la oportunidad, úsala. Y Jesús usaba la oportunidad. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hables de Dios por noticia, no hables de Dios como alguien que ha estudiado la Biblia, habla de Dios como hijo que eres. Has estudiado, has recibido al Señor, tienes clases, lo que tú quieras, pero tienes que andar como hijo, en la autoridad de hijo de Dios, y en esa autoridad van a reconocer que eres y no eres un religioso, eres un hijo de Dios. La que sigue, por favor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Otros dicen con espíritu demoníaco, depende de la traducción, que estaba dando voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quiénes son hijos de Dios, no solamente de Jesús. En otra parte de la Biblia, en los Hechos, un hombre con demonios le decía, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Cristo, y ustedes quiénes son. Y los agarró a golpes cuando trataron de sacarlo de una persona demoniada. Entonces, los espíritus saben quién eres, saben quién eres. Sé quién eres, el Santo de Dios. Adelante. Y Jesús inmediatamente le dijo, cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, hizo una gran bulla, le causó convulsiones al hombre, los hizo, dice en otra palabra, que los amaqueó intensamente y luego salió de él. Jesús no le preguntaba cómo te llamas, excepto cuando estuvo con el endemoniado gadareno, que le preguntó cómo te llamas, era legión, que era una cantidad enorme, son miles de demonios. Acá no le pregunta cómo se llama, dice, te callas y te vas. No tengo discusión contigo, no tengo nada que hablar contigo. Tú no perteneces a este mundo, esta persona no es sitio para que tú vivas, no te lo autorizo, te vas. Ojo, esta persona no había recibido a Jesús, no era salva. No está curando a los hijos de Dios, está curando a toda persona endemoniada. No les primero hacía recibir o repetirse sus pecados. Cállate. ¿A quién le dijo al hombre? No, al demonio. Sal de este hombre. Y el espíritu salió haciendo un alarido. Esta es una de las formas más frecuentes con que Jesús echaba fuera demonios. Cállate, fuera. Y no les dejaba hablar, dice en otro capítulo. La que sigue, por favor. 27. ¿Y qué pasó? El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen
sus órdenes. Y las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Ok, cuando oramos, echamos fuera demonios, se curan personas, se sanan enfermos, ocurren cambios importantes, hay que hacer publicidad a Jesús. Ese hecho, y la gente se pasa la voz, es para que ellos se acerquen a Jesús. No a ti como persona, a ti como medio para llevarlos a Jesús. Nosotros no somos Jesús, nosotros somos sus hermanos, hijos del Padre, y por lo tanto nos portamos como hijos y decimos, mira, mi hermano Jesús, que está en el trono, quiere que tú lo recibas como Señor para poder concederte la oportunidad de que seas adoptado por Dios Padre y pasar a la familia. Y esos hechos, señales, milagros y prodigios son herramientas muy útiles para atraer a la gente para que vengan. Los milagros no salvan, pero sí atraen a la salvación. Y Jesús lo usaba bastante porque sabe que la gente viene cuando hay algo que los pueda entusiasmar. Y ahí aprovechamos para poder darles la palabra. Hay iglesias que lo que hacen es dar de comer. Viene la gente a comer y aprovechan para hablar de Dios. Y un número de ellos acepta a Jesús. Otras iglesias aprovechan para ayudar en sus casas. Y ese acto de amor hace que puedan recibir a Jesús. Hay actos físicos naturales y hay actos sobrenaturales. Todos tienen que estar en nuestra vida para que Dios, Jesús, el Espíritu Santo sean glorificados. La que sigue, por favor. La noticia se corrió por todas partes. 29. Después de este hecho, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés, Simón, Pedro. O sea, salieron de ahí después de trabajar y se fueron a la casa a comer, a pasar un rato de descanso, obviamente. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre e inmediatamente se lo contaron a Jesús. Miren esto. Cuando entran, no dijeron vamos a llamar al médico, mire, vamos a echar la agüita mientras tanto, no. Inmediatamente le dijeron Jesús, esto es lo que está pasando. O sea, Simón se vio que estaba su suegra así, inmediatamente le avisó a Jesús. Cuando nosotros tenemos alguna preocupación, alguna cólera o un resentimiento, sentimos algún dolor, ¿qué es lo que hacemos primero? Consejo, lo inmediato, inmediatamente, orar. Decirle, Padre, tú eres mi papá, acá estoy. Esa relación, por eso dice, orad sin cesar. Estamos tan acostumbrados que lo primero que hagamos es nos ponemos en las manos de Dios. Y luego podemos hacer otras cosas. Algunas veces ir a comprar algo, ir al médico, donde sea. Pero el asunto es que lo primero que tienes que hacer es hablar con Dios, que es la oración. La que sigue, por favor. Entonces Jesús se acercó a la cama, ojo, la tomó de la mano, la ayudó a sentarse, entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Jesús no dijo, se sana. Jesús no le dijo, ¿qué necesitas, mujer? Se acercó con autoridad y en autoridad le dio la mano, ella le tomó la mano, ¿no? La sentó, solamente por el acto de tocarla y atraerla. Por eso dice también en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Algunos piensan que manos es un acto solemne. Jesús estaba poniendo manos, le puso la mano encima y se sanó. No declaró nada, no dijo una palabra, sencillamente la curó. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Muchos enfermos y endemoniados. La que sigue, por favor. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar, o sea, una muchedumbre estaba mirando qué estaba pasando. Entonces, cuando todos estaban mirando y cuando estaba comida audiencia, Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, Jesús no los dejó hablar. No los dejó hablar. Porque era el Cristo. Todavía no era el momento de conocieran que era el Cristo. Estaba viniendo como el Mesías, sí, pero que no era un hijo de Dios, el Hijo de Dios. Todavía eso no quería que se conociera. Estaba recién comenzando su ministerio. Entonces, estas personas, y veamos que la mayor parte de las personas, si bien Jesús predicaba arrepentimientos y cambios, había otras personas ni siquiera podía haberles predicado, pero oraba por ellos. Y gracias a esas señales la gente creía en Él y muchos creían en Él y podían recibir ser salvados. Hay gente que pide a las personas, primero recibe a Jesús y luego voy a orar por ti. Imagínate que tú dices, Jesús está aquí para salvarte. Él quiere salvarte no solamente física, sino espiritualmente. Y en este momento, mira, tanto te ama que en el nombre de Jesús
levántate, tu dolor se fue. Y le dice, ¿dónde están tus dolores? Se fueron. Jesús te ha sanado. Mira cuánto te ama. ¿No lo quieres recibir en ese momento? Y eso puede ser justo en la puerta. Y esa persona dice, sí, estoy agradecido, sí Señor, lo que tú quieras conmigo. Y es un acto de corazón para hacerlo. El orden puede ser primero la salvación, después la sanidad, pero Jesús, la mayor parte, primero era la sanidad. Acuérdense que la salvación no vino hasta que Jesús murió y derramó su sangre. Mientras no derramó su sangre, todavía no podíamos ser salvos, porque Él no había hecho el sacrificio para que cubrieran nuestros pecados. Y sanaba a enfermos. Y no eran salvos. O sea, esa doctrina que tienen que ser salvos para que puedan recibir sanidad, no está en la Biblia. Es exactamente lo contrario. La que sigue, por favor. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Jesús salió. No avisó a nadie. ¿Por qué? Porque necesitaba un tiempo a solas con su Padre. Si Jesús necesita un tiempo a solas, ¿cuánto más nosotros? ¿Y cuándo? Temprano. Antes de comenzar el día. Digamos que tú te levantas a las 5:30 de la mañana para preparar tus cosas para tus hijos, para tu familia, para salir. Pues pon el reloj 10 minutos antes, 5:20. Y esos 10 minutos, dedícaselo a tu Padre Celestial. Pide guía, ámalo, dile cuánto lo quieres, cuánto lo necesitas, y luego haz tus cosas. Con el tiempo vas a ver que esos 10 minutos vas a querer 15, vas a querer 20, vas a querer media hora, y vas a hacer cada vez mejor. Pero comienza con algo. Como la primera cosa, ¿qué le entregamos a Dios? Nuestras primicias. Siempre hablamos de dinero. No, primicias también es nuestro tiempo. Primicias son las intenciones. Primicias es lo más importante que tenemos, nuestro tiempo es lo más importante. Lo primero del día, lo primero que haces. Eso para Dios. La que sigue, por favor. Él les dijo, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si no te quedes en un solo sitio. Yo ya prediqué a mi familia, yo le hablé ya a mis primos, todo. Puedes llegar a tus vecinos, llega a tus otros familiares, a tus compañeros de estudio. Avanza. Jesús dice bien claro, también debo predicar allí, ¿en dónde? A lugares vecinos. Y él avanzando. Jesús dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Predicaba y hacía señales. Predicaba y hacía señales. No nos quedemos con la prédica. Las señales, nuevamente, son las naturales. Ayuda, abrazos, escuchar a la persona, darle un consejo, darle una comida si tiene una necesidad, pero también son naturales. Esa oración poderosa, oración de fe, que sana enfermos, que recupera corazones, que reconforta ánimos alterados, etcétera, etcétera. Que sigue, por favor. 40. Un hombre con lepra se le acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara, diciendo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, esta es la versión que conocemos todos, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, queda sano. Resulta que algunos manuscritos antiguos que se han ido descubriendo no dice movido a compasión, sino dice por enojo. Entonces cuando dice eso, me puse a analizar una cosita. Regresemos. Si tú quieres, y Jesús se enoja. Si tú quieres, entonces si se enoja significaría, yo siempre quiero. ¿Por qué piensas que yo no quiero? ¿Acaso no estoy acá para sanar a todos? Yo quiero sanarlos. Dios quiere sanarte. Mental, física, espiritual, económicamente quiere sanarte. Quiere, otra vez, quiere. Entonces puedes decir a tu Padre, Padre, sé que tú quieres, no hay duda que tú quieres. Puedes sanarme y dejarme limpio. Si quiero, queda sano. Entonces uno obedece, pide la sanidad en el área que sea, obedece lo que tiene que obedecer, cambia lo que tiene que cambiar y la bendición va a venir, porque esa es la promesa de Dios. Dios quiere. La que sigue, por favor. 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpia. Cierto, mucha gente yo he visto, muchos pastores hemos visto sanidades inmediatas, de muchas cosas, hasta resurrecciones hemos visto algunos. Increíbles, cosas, reumatismo, dedos tronchados, aparición de dedos que estaban partidos, artritis toda inflamada, desaparecer. Yo he visto un dedo totalmente inflamado que le ordené, pasa a estar
orando por la persona que te ha hecho daño y vas a bendecirlo durante todo el culto, y después del culto vienes y me enseñas tu dedo. El dedo estaba completamente delgadito y normal. Esas cosas se ven cuando la persona cree y obedece. Entonces puede ser inmediato. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Está diciendo, cumple con la ley mosaica, cumple con lo que está escrito en la palabra, en la Torah, no con las tradiciones de los ancianos, con la Torah. Y le dice, cállate. Entonces, ¿por qué le dice que se calle? Si era propaganda. Hay veces en que mucha propaganda te puede hacer daño, y por otro lado, si no va a mostrarse a los sacerdotes y cumplir con el requisito sanitario de la época y quitarles la autoridad que tenían por el Torah esos sacerdotes para chequear si alguien estaba o no, es como decir que si Jesús estaba saltando el Torah. Él no se lo estaba saltando. Más bien estaba diciendo, aplíquenlo, hazlo, presente, y que sea testimonio. O sea, no solamente que cumplas, sino es un testimonio. Dios cura ahora y va a seguir curando. Él tiene el poder. La que sigue, por favor. 45. Pero el hombre, por el entusiasmo, hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Y como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Porque lo que causó es que el trabajo que planificaba de Jesús se fue alterado. Jesús no paró, porque aunque te alteren el plan que tú tienes, sigues haciendo la labor de Dios, que es amar, que es orar, que es llevar a otras personas. Pero el plan de Dios, que era de cierta forma, al no obedecer, no pudo entrar a las ciudades abiertamente. Entonces, ciertas cosas tuvo que carecer de ellas a causa de que esta persona no hace caso a Dios. Sí, hay que hacerle propaganda a Dios, pero depende de cómo Dios te lo dice. Hay que obedecer lo que Dios dice. La que sigue, por favor. Una menos. Pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Ok, con esto acabamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a decir estas palabras finales. El siguiente: bendito sea el Señor y su palabra. La tomo y lo obedezco. Todo lo que he escuchado y leído ahora, lo tomo para mi vida y lo voy a ejecutar. En el nombre de Jesús. Amén.